Continuamos en Pasión por los Fierros, 9300 RPM y va relacionado a él ese número. Tengo el honor y son privilegios que uno se puede dar de tener una persona como es Mario Carlos Riva nuevamente en los estudios, pero yo designé un bloque que se llama ¿Cuánto se hace y no se sabe y cuánto tenemos y no nos damos cuenta? Mario Riva, aparte de ser un preparador de TN, preparador de rally, preparador de pistas zonales, hay una historia por detrás de todo, que en este caso así se comienza, cuando uno pasa y agarra el volante y después pasa el proceso que pasa Mario Carlos Riva, de una historia riquísima. La verdad que cuando leía me emocionaba, porque soy fierrero de alma, y cuando leí toda tu historia, me caía en el ánima porque cuántas cosas se hicieron. Yo era muy chico, yo soy de 1985, y cuando digo Mario Carlos Riva, digo 17 de mayo de 1958, la misma edad el año de mi papá, en este caso 67 años. Y te quiero dar la bienvenida. Donde te nominaron en un ritmo ranzante es poco, es muy poco, hay muchas cosas más para agregar a ese texto. Bienvenido nuevamente, Mario. Gracias, Cristian, y bueno, vos sabés que un gusto estar siempre acá con vos en este programa, y te lo debía. En otra oportunidad te había dicho que podía venir, después vino Cristian, ¿viste? Estuvo Cristian, Luis, y bueno, te debía esta cita, así que estoy acá. Seguro para escuchar sí. Y para charlar con vos, como siempre. Seguro. Yo creería que un programa entero no alcanzaría para poder hablar de tu historia, donde campeón santafesino de motociclismo 125 centímetros cúbicos promocional 1979, subcampeón argentino de Fórmula Renault 1987. Y de ahí arranca Mario Riva, y yo dije, claro, ¿qué van a salir? ¿Cómo no van a salir los pibes? Si él fue, en este caso, el que tuvo esa ideología de salir campeón santafesino de motociclismo, que, bueno, todo empezó por las 2 ruedas y después siguió a las 4, y después, bueno, lo que toda alegría le da al piloto es tener la planta impulsora y tener motor arriba. Así que, muy linda historia. ¿Qué me puedes decir de esa época? ¿Con qué arrancaron? Donde vos primero hiciste fútbol, ¿cómo engancharon con Luis, donde es tu hermano mayor, pero siempre estuvo a la par tuya, donde a él no le gustaba el fútbol, y un circuito cerca de la cancha, después dijiste, se terminó el fútbol y llegó la era moto? Fue terrible, una historia larga, sí, yo jugué 4 años, digamos, a nivel... ¿cómo te puedo decir? Para un club jugué todos los Babi de acá en esa época, ganamos un montón. Y después me fui a Aprendices, me fui a jugar ahí al Club Estético Aprendices y jugué 4 años, 3 de séptima y 1 de sexta. Y la verdad que tuve el honor y tengo las medallas de ganar todos los 4 años los campeonatos. Y teníamos, por supuesto, un grupo y un equipo bárbaro, ¿no? En esa época. Y bueno, y me iba a entrenar, y alrededor de la cancha de Aprendiz había una pista. ¿Un circuito? Sí, un óvalo. Un óvalo. En ese momento estaba el óvalo y estaban las plantas. Y bueno, yo me había armado una Puma con algo de preparación y eso. Y iba y antes de empezar el entrenamiento giraba con la moto, ¿viste? ¿El que metía mano era Luis? Sí, esa en ese momento sí, la habíamos armado ahí, no me acuerdo bien cómo fue, pero sí. Estaba el Beto Caffi también, que hacía junto con Luis algunas motos. Todos nombres. Sí. Y bueno, y entonces giraba ahí alrededor y me empezó a gustar, ¿viste? Todo eso y ya, viste, los domingos o jugábamos a veces los sábados a la tarde o los domingos a la mañana, y la verdad que me empezó a gustar el motociclismo. Fui a varias carreras acá por la zona, y bueno, y un día me decidí, junto a mi gran amigo que ya no está, Jorge Tallana. Él me dijo, yo te hago el motor.
y vos hacés todo lo que él ya estaba con los karting y todo eso. Y yo hice el chasis, así que bueno, así primero había girado ahí, había corrido unas carreras con una moto de los hermanos Bravo de ahí, que ya no están ninguno de los dos, Juan, y era el que hacía la moto, Juan Bravo, y bueno, y después este muchacho Jorge Tallana estaba a 2 cuadras de ahí, y un día me dice, Mario, ¿no querés que hagamos una moto y esto? Bueno, me entusiasmé. ¿Y cómo hacía para dejar el fútbol? ¿Viste? Eso fue lo más... Es lo más complicado. Sí. Y hasta que un día, en ese momento, la primera de aprendiz la entrenaba Marcelino Molinari. Era un técnico de Rosario. Que venía de Newell, ¿viste? Muy afamado. Y había uno que tampoco está más, Carlos Barreto, el gordo Barreto, que andaba con un sulky, con un caballo blanco. No me olvido más de todo eso, ¿viste? Y me vinieron a buscar el sábado, ¿viste? El sábado yo ya tenía casi la moto para ir a una carrera, ¿viste? Y viene y me dice, loco, me decía, ¿viste? Vos, loco, no nos podés decir, Barreto. Y con Molinari yo tenía mucho respeto, era un hombre mayor en ese momento y había mucho... Me dice, no, vos tenés que venir, tenés que seguir jugando, vos tenés futuro, yo te voy a llevar a Newell, ¿viste? Un convencimiento terrible. ¿De qué jugaba al fútbol? De 8. De 8. Sí, y bueno, y la verdad que le dije, no, mira, te voy a ser sincero, Carlito, a Barreto, no voy a ir, no voy a volver, me voy a dedicar a las motos, no, y no puede ser, bueno... Así que así fue, fui de nuevo al club y hablé con los muchachos, el entrenador nuestro de ese momento, todo, y me dediqué después al motociclismo, ¿viste? Y pasé, la verdad, a mí el fútbol es mi otra pasión. Mi otra pasión. Sí, yo miro todos los partidos, ¿viste? O sea, me encanta el fútbol, pero bueno, me dobló el automovilismo y ahí el motociclismo y ahí empecé y ya te vuelvo a repetir, corrí con una moto, con una Zanella 125, el de cilindro de fundición primero, después hice el primer Zapucay de acá del santafesino y tuve la suerte de ganar el campeonato, ¿viste? ¿Te lo hacías vos? No, el motor lo hacía Jorge Tallana. El motor era de él. Era de él, sí. Y yo ¿vos ponía... en ese tiempo nada todavía? No, yo ponía solo el chasis. El chasis. Yo estaba estudiando, ¿viste? En la secundaria. ¿Vos fuiste a la técnica? Primero fui a Zafa y después terminé en la técnica. Y como estaba, ¿viste? No estaba dedicado si hacía todo lo que hacía, lo hacía con mi viejo que tenía tornería. Claro. Tu abuelo herrería, tu papá la tornería. Exactamente, o sea, estaba siempre metido ahí entre los fierros, pero no estábamos en ese momento. Sí, Luis sí, ya hacía cosas, estaba con Hugo Sardoño, que le colaboraba con las motos, ¿viste? Él ya estaba así metido. Él ya sí, en el tema moto. Él le gustó siempre lo que era la moto, ya venía con... iban todos los viernes a Rosario, había carrera en ese momento, había carrera todos los viernes en Rosario y iban siempre, ¿viste? Él ya estaba muy metido, pero yo no porque estaba, ya te vuelvo a repetir, con el tema del fútbol, del estudio y después, bueno, y así fue, así que fue un año muy lindo porque la verdad que gané varias carreras. Tenía la competencia importante del Gringo Gentili, de acá de Chabá, que siempre. Y después había muchachos de Rosario que andaban muy bien también. Y sí, eran competencias que había muchas motos, ¿viste? La verdad que, como era el zonal, todos los zonales de esa época, ¿viste? Que vos ibas, qué sé yo, no sé... En el automovilismo pasaba lo mismo, la limitada santafesina, la Fórmula 4. Sí. Nosotros cuando... Bueno, y después que gano el campeonato en el 78... ¿En el 79 o 78? 78. 78. Y después paso ya en ese momento, la moto la tenía, ¿viste? Se la vendía a otro amigo acá de Casilda, Carlito Cacciarelli, que después... Carlito. ¿Que Carlito la restauró? La restauró, sí, para cuando hubo el encuentro hace poco.
Y bueno, se la vendí a él y cuando le vendo la moto, todo, el grupo de gente ya se había armado, ¿viste? Para hacer un Fórmula 4, así que compramos, va, entre Luis y yo, compramos un Fórmula 4. ¿Es el que fueron a buscar Pergamino? A Pergamino, de Oscar Pereira, que él ya estaba corriendo a nivel nacional. Uh-huh. Y bueno, empezamos acá en el zonal santafesino, que anduvimos bien, la verdad que anduvimos muy bien. Compartíamos después con el zonal cordobés también, que era lo mismo, pero se cambiaba. Cordobés. Solo se usaba el mismo chasis, se cambiaba solo el motor. Teníamos adaptados los dos motores. O sea, en ese momento el santafesino corría con el Renault 850, el de Gordini. Con el Gordini. Y en el cordobés ya se corría con el motor 1400. 1400. El mismo que se usaba después en la Fórmula Renault. El Fórmula Renault. Y bueno, estuve ahí, peleamos el campeonato. Ese año lo ganó el Ale Pagani. Acá en la Fórmula 4 fue un lindo campeonato, ¿viste? Fue peleado, muchos muchachos también, la verdad, Bastianelli, Mari, todos andaban rapidísimo, Nossi de Cañada de Gómez. Y eran carreras que se llenaba de público, ¿viste? La limitada santafesina iba con la Fórmula 4 santafesina. Y la verdad que impresionante. Ese grupo es, en este caso, que armaron, en este caso que estaba Omar Marisi, Beto Caffi, Aldo Magnoni, Oscar Forconesi, El Bayo Marciali. Ese era todo el grupo que te acompañaba para el Fórmula. Sí, la Fórmula 4 había muchísima gente, acá después que se agregó para acá de Casilda, mucha gente. Era grande el grupo, estaba Chichi Hidalgo. Chichi Hidalgo y Chichi Urraco. Chichi Urraco. No, mucha gente, los dos hermanos Rubén Calieri. Ojeda, los dos Ojeda, Jorge y Chichi. Tanta gente, la verdad que ya en este momento Buzo, el Cabezón Buzo, o sea, había mucha gente. La verdad que hacíamos antes, viste, se hacían peñas, hacía asado los viernes, viste, y se juntaba mucha gente, viste. La verdad que todo el mundo quería venir, quería estar, y fue muy lindo, viste. Y bueno, después corrimos la última carrera en Chavás de Fórmula 4, esa no me olvido más porque venía adelante, venía ganando y agarré una goma de esa de las que ponían en los costados. En los costados. Viste, agarré una goma en la parte interna y bueno, rompí ahí la suspensión, paré y dije, voy a tratar de correr, me gustaba más el asfalto, esa era la verdad, ¿viste? Así que empecé a buscar un Crespi, digo, ustedes se animan, que se me acompañen, vamos a correr a nivel nacional. ¿Ese dónde lo fueron a buscar? Ese se lo compré a Jorge Zunino de Buenos Aires, que ya corría en Fórmula Renault. ¿Con ese te pasa el accidente? Con ese me pasa después. No, cambié 3 o 4. No, en ese momento eso eran motores 1020. 1020. Y entonces, bueno, compro el auto de Zunino compramos, el auto de Zunino con el todo, siempre con mi hermano, todo el equipo, ¿viste? Siempre estuvo Luis en la parrilla, sí. Y teníamos, el auto venía con los motores de Raibet. De Raibet, que hacían. Corría Zunino con esos motores, el auto lo vendió con los dos motores, todo. Porque no, él se pasaba a Fórmula 2 y después, no sé, creo que dejó de correr. Y bueno, compramos eso, trajimos y empezamos a trabajar. Oscar Pereira me seguía dando una mano de Pergamino. Y bueno, con los motores, ahí la verdad que fue nuestro despegue, ¿viste? Corrimos unas carreras con motores de Juan José Raibet. Y la verdad que no funcionábamos bien, ¿viste? No estábamos bien, bueno, éramos nuevos, íbamos a autódromos, ¿viste? Que eran todos desconocidos, súper rápido, corríamos en Mendoza, en el San Martín, que era rapidísimo, ¿viste? Bueno, y decidimos
antes de comenzar nosotros con los motores, decidimos alquilarle los motores a Urreta, Tito Urreta Vizcaya. Corría con los motores de ahí mismo, se lo hacían Cuervo y Abadí, eran el famoso Hugo Cuervo, después del TC. El escribano. El escribano. Y Abadía era el cuñado y estaban, bueno, ahora está en Brasil y no sé dónde, no está más acá él. Y bueno, y le alquilamos un par de carreras hasta que una carrera, Tito por supuesto volaba, Tito Urreta, ¿viste? Y nosotros peleábamos ahí, ¿viste? Los repechajes, entrábamos bien, pero no estábamos, ¿viste? Hasta que una carrera nos toca largar con Tito en Buenos Aires. En el 9, primero los dos, o sea, él primero, yo segundo, los dos en primera fila. Sí. Y bueno, digo, acá, viste, se va a ver la realidad de lo que soy yo, el auto y en los motores. Y bueno, y así fue, ¿qué va a ser? Y bueno, fue la última carrera, la verdad fue la última. ¿Esa fue la última? Sí, fue la última carrera que corrí con los motores, de esta gente. Así que a partir de ahí compramos todo nosotros, nos iniciamos en lo que ya veníamos haciendo, comprando herramientas, armamos el banco de prueba en ese momento. Antes de eso, ¿sería vos dejabas de correr ya? ¿O vos seguías y empezaron a hacer ustedes? A hacer los elementos, a trabajar en los Nosotros motores. Ya veníamos haciendo para costear un poco la Fórmula Renault, ¿viste? Porque hacían chasis ustedes también. En ese momento no. Hacíamos caja de acá de la Fórmula 4. En ese momento las cajas de la Fórmula 4 se permitían las relaciones, cambiar. Era un trabajo enorme. Había que fabricar los engranajes rectos y ponérselo a los engranajes originales. Y así, bueno, y las cortábamos atrás. Se separaba ya como eran las cajas de TCM, entonces vos podías desarmar la caja y cambiar las relaciones. Así que, bueno, hacíamos todo eso ahí en el taller con mi hermano, y con todo eso íbamos juntando armándonos para hacer cosas y correr. Tenía igual un apoyo grande de mucha gente, hacían fiesta, hicimos una fiesta ahí en el Club Candelaria y sí, explotó 500 personas, quedaron gente afuera, ¿viste? La verdad que vino Marta Perín, que era una periodista famosa. En ese momento estaba, era de Rosario, estaba Alberto Manera, ella trabajaba con Alberto Manera y se había ido a trabajar a Buenos Aires, a Canal 7. Vino ella, vinieron un montón de gente de Rosario, de los periodistas, la verdad que fue una fiesta hermosa. O sea, juntábamos dinero de varios lugares, no es que lo hacíamos todos nosotros en el taller. La verdad que en ese momento había mucha colaboración, los costos no eran tan elevados como no era todo tan profesional como ahora. Y bueno, y así fuimos avanzando, ¿viste? Y fuimos haciendo nuestras cosas, nuestros motores, y ya empezamos a pelear carreras que ya no peleábamos los repechajes. En ese momento hubo carreras, yo me acuerdo, 100 autos. Una locura. En la Fórmula 4 nacional, la Fórmula Renault Argentina. Una locura, o sea, había 2 repechajes, después final consuelo para los que se volvían, porque había tanta cantidad de autos. No, era terrible, ¿viste? O sea, terrible poder estar ahí adelante, ¿viste? Y bueno, y nosotros pudimos avanzar, compramos varios chasis nuevos a Crespi. Y ¿Crespi cuánto eran? Los Crespi todos 23. En ese momento terminamos corriendo con 23 y después sacó el 24. Pero ya en ese momento yo no estaba. Sí lo atendimos para otra gente, que después empezamos con ese tema, pero en ese momento mientras yo corría eran todos 23, los nuevos eran todos 23. Y bueno, tuvo buenas, malas, como siempre, como es el automovilismo, pero siempre tuve el 8, el 6, ahí adelante. El 10, bueno, sí, siempre estuve adelante, estuve muy bien. El 18, un año malo, después el 17, otro año más o menos, y me dicen, va a correr con el 17, que ¿viste? Sí, voy a correr con el número 17. Y bueno, y fue el año que la verdad
se presentaron muchas cosas y ahí me di cuenta de lo que es el automovilismo y lo que es tener el presupuesto para el automovilismo. Empezábamos siempre empezaste con la cabeza fría eso. Sí, cuando había hasta donde se podía correr, pero sí, no te ibas sí. a enterrar para poder ir a correr. No, eso jamás ni lo hice ni lo haría, ni lo aconsejo que lo haga. Que lo hagan. No, para nada. Cuando me di cuenta de que no, bueno, ese año cuando fin del 86 no me había ido muy bien, tuve varios altibajos, el periodismo, viste, por ahí que te acusaba de cosas, viste, de que pasaban, viste, había muchos toques en la pista, sí, la verdad que fue un año complicado y le dije, muchachos, me llegué, no corro más, viste, y bueno, ¿no? Había tenido algunos problemitas familiares, viste, y entonces digo, no voy a correr más, no estoy bien, viste, no estaba el presupuesto, ya se iban haciendo mejores las cosas, había que ya ir a probar más. ¿Tu viejo qué decía? Y él le acompañaba en ese, pero no le gustaba. ¿A él le gustaba que vos corriera? No, nunca me dijo nada, pero la verdad que no era que venía con nosotros a las carreras, pero después cuando iba al Club Boca, le gustaba, ¿viste? Que el hijo estaba ahí, que encima las carreras se televisaban, las veían todas. Acá han ido colectivos llenos de Casilda en la final del 87, cuando se corrió en Buenos Aires varias carreras, mucha gente iba para allá, la verdad muy lindo, y no iba a correr entonces en el 87, y después la gente, Aldo Magnoni principalmente, me dice, vos tenés que seguir, esto no podemos aflojar ahora, hicimos bien las cosas un montón de años, ¿viste? Pero bueno, me insistió, armamos, empezamos a buscar todas las cosas porque había que cambiarle algunos elementos al auto, principalmente al chasis. Y bueno, y en todo esto aparece mi suegro, trabajaba en una empresa en Rosario importante, y bueno, le digo, me tendría que dar una mano, y qué precisaba, ¿viste? Y hablar con la parte de gerencia, digo, a ver si podemos conseguir un apoyo. Y la verdad que fue así, habló, y se vinieron todos para acá, no lo podía creer, 3 o 4 personas, ¿viste? Los trajo él. Y bueno, y me empezaron a apoyar y la verdad fue el único año que corrimos sin, digamos, molestar. A un montón de gente y con un presupuesto que me permitía ir a probar. Yo las parejas lo tenía como autódromo de prueba en ese momento y fuimos, probamos. La verdad que fue un año muy bueno. Y lo más importante que cuando terminaba la carrera teníamos el lunes para poder cubrir, ¿viste? Todos los pagos de todos los gastos que se había hecho durante todo el fin de semana, así que estaba más tranquilo. Y le podíamos poner elementos nuevos al auto, esa es la realidad, ¿viste? Después, bueno, pierdo el campeonato por la caja, que se me corta el cuádruple, venía ganando en Buenos Aires en el 7, que es un triángulo, Horquilla, Curbón, Ascari y Horquilla, promedio en ese momento era 170 y pico de promedio, y los venía matando. Miro por el espejo de la primera vuelta, digo, ¿qué pasó? Digo, ¿viste? ¿Quedaste solo? Sí, y bueno, la verdad, y se me corta el eje del cuádruple que lo habíamos puesto nuevo, el Colorado de TCM, yo usaba la caja de TCM y me dice, vamos a poner este cuádruple, Mario, porque es más liviano, ¿viste? Era el primer desarrollo que había hecho y bueno, la verdad se cortó y bueno, fue una de los problemas que tuvimos en la cual se perdió el campeonato, junto con la de Mendoza, cuando se me corta también la punta delantera. El circuito era muy exigente en Mendoza, ¿viste? Y en ese momento los Crespi tenían la punta de eje muy, muy débil, ¿viste? Y se apoyaba el auto muy fuerte, ¿viste? Abajo el puente y todo y bueno, ahí tuve esas 2 carreras, no me permitieron ganar el campeonato, pero fue un campeonato hermoso. Buenos Aires se corrieron 3 carreras o 4, y 3 creo que eran o 4, y hice el récord que estuvo durante un montón de años en el 9, la primera del año.
Y después, te vuelvo a repetir, todas las carreras de Buenos Aires venía prácticamente ganando todas. Y bueno. Percances mecánicos que en este caso los fierros son ingratos. A veces la sí, son cosas, no, pero viste, después con la experiencia, ¿no es cierto? Y hoy no se me escaparía el campeonato. Ni loco. Porque, viste, pero bueno, es como todo, la experiencia es esa antorcha que te ilumina cuando te quema. Y sí, exactamente, es así. Es así. Cuando dejaste la fórmula, que ya dejaba la fórmula, tu pensamiento era TC2000, poder entrar al TC2000. ¿Y era jodido entrar al TC2000? ¿Tan jodido era entrar al TC2000? Muy difícil. Y todos los años anteriores entraban el primero y segundo del campeonato. Como la categoría se llamaba Fórmula Renault Argentina, Renault ponía a disposición no de los autos oficiales, sino los que sacaba Renault quedaban como semioficiales y los hacía entrar. Bueno, a partir del 87 Renault no lo hizo más. No lo hizo más. Y quedaba Neviani, que ganó el campeonato, y yo quedamos los dos afuera. O sea, hablo con la gente porque de INI, en ese momento que habían salido campeón en el TC2000 con Furlan, con un Escort, y me dice, vení a buscarlo, nosotros vamos a armar. Ellos eran Ford oficial. Ford oficial. Y me dice, vení a buscar el auto, yo te doy el auto de este año, los motores te puedo proveer si querés. No, le digo, los motores, empezaríamos con los motores tuyos, después, sí, perfecto, y la idea era empezar con ellos, y después nosotros hacer nuestros propios motores. Y bueno, y fue así. Lo fuimos a buscar el auto, trajimos, hicimos un trabajo hermoso en el auto, gastamos bastante dinero en rótula, dejamos un auto espectacular. Y bueno, esta gente que me apoyó ese último año, justo también se coincidió todo, ¿viste? Cuando uno dice Duperial se retira del país, como era, digamos, ellos eran las bases estaban en Inglaterra. Y están por todo el mundo, ¿no es cierto? ECI es en Inglaterra, que Williams siempre lo llevaba adelante. ECI, bueno, eso era y en el directorio, cuando presento todo yo para el proyecto de TC2000, bueno, me hacen ir, de los cuales había un directorio que la mesa larga, no me olvido más, ahí en Paseo Colón, en pleno centro de Buenos Aires. Cuando entro veo el póster del auto mío, no lo podía creer. Bueno, la verdad que no lo podía creer. Y bueno, estaba toda la gente que mi suegro conocía de acá, que trabajaban acá en Rosario. En Rosario. Y bueno, era un directorio, presenté el proyecto, todo, y lo trataron en la semana siguiente. Y después me hicieron volver a ir, y bueno, no aceptaron el presupuesto, que yo era un presupuesto justo, no era que uno ponía, pero bueno, no estuvieron de acuerdo, y ya Duperial se retiraba de Argentina. Justo en ese año también Duperial se retiró de Argentina. Y bueno, que había empresas chicas, como digamos, que eran todas subsidiarias de Duperial, que eran de cloros para pileta. Ellos tenían una cantidad de productos enorme, pero no llegamos, entre los 2 o 3 que eran los gerentes que vinieron a apoyarme en Fórmula Renault, me quisieron dar una mano para TC2000, pero no llegamos en ese momento, no llegamos. Y entonces, ¿qué hice? Vine acá, pensé como dijiste antes, con la cabeza bien fría, y dije, esto no es para mí. En ese momento, para competir en TC2000, estaban todos los equipos oficiales, ¿viste? No podía ir con... ¿Cuál era? La idea era empezar uno y después, bueno, tratar de colgarse. Y trabajando y tratar de colgarse con algún equipo oficial. Para poder llegar. Para poder llegar. Y entonces... cargué el auto, no me olvido más, el Escort, todo pintado, todo, sin publicidad, nada, por supuesto, pero todo pintado, estaba inmaculado el auto, lo cargué y fui a Buenos Aires, se lo devolví
a la gente de INI, que se portaron, la verdad, en mil maravillas. Y le dije, no puedo correr porque no tengo presupuesto. No, que te vamos a dar una mano, ¿viste? Qué sé yo. Ellos intentaron. De cualquier manera. De cualquier manera les interesaba que darme una mano y que yo esté en el TC2000, pero bueno, no pudimos cerrar de la manera, ¿viste? Y cuando no está el presupuesto, en esto manda, ¿viste? Lamentablemente no es como el fútbol o el golf, ¿viste? Es lo principal que manda del automovilismo. Exactamente. Si no tenés presupuesto, desgraciadamente, por más que tenga muñeca, tenga las condiciones, es lo que corta a todo piloto que tiene condiciones para poder correr. Y en ese momento me dio, lástima, porque la verdad, Echegaray corrió, que peleábamos toda la carrera, Cingolani. El Toto. Sí, el Cingolani. El muñeco. Belloso. El Peje. Henry Martin. ¿Quién te peleábamos todos los domingos? O sea, con ellos. Y ellos tuvieron es más, han ganado campeonato, ¿viste? Henry, por ejemplo, con el Escort. Con el Escort, ¿viste? Piloto oficial de Ford. De Ford, IPF. ¿Viste? Entonces, la verdad que uno, ¿viste? Quedó eso pendiente, pero bueno, lamentablemente el automovilismo es así. Es así. Te voy a hacer una pregunta. Hoy más que nunca. Hoy más que nunca. Hoy más que nunca. Hoy más resalta eso que cualquier otra cosa. Te voy a hacer una pregunta y me voy a la tanda enseguida para poder seguir con vos. ¿Te costó dejar el automovilismo? No me lo responda ahora. ¿Te costó dejar el automovilismo? Enseguida volvemos con más pasión por los fierros. Radio del Sur. Formas de ver, de sentir y de vivir. Ver, sentir, vivir. Radio del Sur. Radio del Sur. Inicio de espacio publicitario.